gustos. Todas las serpientes, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tienen una hermosa piel. Además, la gran mayoría de las serpientes cambian de piel regularmente, pero nunca antes habías visto escamas como las de este reptil inusual. De hecho, se asemejan a las plumas de un ave exótica. Estas extrañas serpientes habitan en los países de África Central como Congo, Uganda o Kenia. La longitud del cuerpo de la víbora alcanza los 70 centímetros. Su inusual piel parece ser de púas o de pelusa. La coloración de la piel depende exclusivamente de su hábitat. Puede variar del beige al verde oscuro o incluso el rojo. Por supuesto, este reptil es venenoso, como todas las demás serpientes, y se jacta de tener grandes colmillos. La mayoría de las veces vive en lugares inusuales, no en el suelo, sino en las copas de grandes árboles. En tales condiciones es casi imposible verla debido a su color único. Una cola flexible y tenaz, cubierta de muchas escamas, la ayuda a permanecer en casi cualquier superficie y en cualquier ángulo. Sin embargo, este tipo de serpientes a menudo cazan y se mueven en el suelo. Esta víbora se alimenta de pequeños pájaros y roedores, y una pequeña dosis de veneno es suficiente para paralizar completamente a una pequeña víctima. Al mismo tiempo, su mordedura no es fatal para los humanos, aunque por supuesto tiene consecuencias molestas, como hinchazón, sangrado y otras dolencias. Víbora cornuda del Sáhara. ¿Qué te imaginas al pensar en Egipto? Por supuesto, pirámides, faraones y vastos desiertos. No muchos animales viven en estos desiertos, pero uno de ellos es especialmente notable. Se trata de una serpiente con cuernos, cuya piel se funde completamente con las dunas de arena, y unos cuernos inusuales que distinguen con precisión a la serpiente de todos sus parientes. La víbora cornuda del Sáhara lleva una vida predominantemente nocturna y puede tolerar fácilmente la inanición durante muchos meses. Esta habilidad es vital en el desierto, donde no hay muchas presas. Este reptil se alimenta principalmente de pequeños mamíferos y aves. Por cierto, esta serpiente fue notada por primera vez por los antiguos egipcios. Incluso capturaron la forma de su cuerpo en jeroglíficos. Y hoy en día los encantadores de serpientes en Egipto también las utilizan en sus espectáculos, además de las cobras. Por cierto, fíjate cómo se mueve este reptil por el desierto. Esta forma inusual de gatear se conoce como movimiento lateral. Primero la serpiente lanza hacia adelante y hacia un lado la mitad posterior del cuerpo y luego acerca la parte delantera. Gracias a esto no deja una sola marca en la arena. Además, la serpiente sabe cómo esconderse en las dunas de arena en caso de peligro. Serpiente de dos cabezas. Dos cabezas piensan mejor que una. Parece que la naturaleza ha decidido interpretar literalmente este famoso refrán. Sin embargo, vale la pena señalar que las serpientes de dos cabezas no son una especie separada, sino una mutación. Estas serpientes se encuentran en la naturaleza y suelen vivir mucho menos de lo normal. Los científicos explican su inusual estructura corporal de diferentes maneras. La razón puede ser una mutación genética y la separación incompleta de gemelos idénticos en una etapa temprana de su desarrollo. Es decir, son los siameses del mundo de los reptiles. Además, en algunos casos, tienen dos corazones. Lo más interesante es que las dos cabezas de estas serpientes suelen ser muy hostiles entre sí, especialmente cuando se trata de presas y de compartir comida. En los zoológicos, donde viven estos inusuales reptiles, incluso se inventó una forma inusual de solucionar este problema: poner una partición entre las dos cabezas durante la alimentación. Esta es la única manera de alimentar realmente a la serpiente, en lugar de observar la larga y agresiva lucha de dos cabezas por un pedazo de comida. En la naturaleza, estos reptiles también tienen dificultades. No solo se pelean entre sí por la comida, sino que también son más vulnerables a los ataques de los depredadores. Esto se debe a que una serpiente de dos cabezas no siempre es capaz de decidir rápidamente en qué dirección escapar. Cobra escupidora. Como regla general, las serpientes comunes muerden a sus víctimas con sus colmillos, pero este reptil ha encontrado la manera de ser más efectivo. La cobra escupidora, que vive en las sabanas y áreas boscosas de África y el sur de Asia, puede literalmente disparar veneno a los ojos del enemigo. Para hacer esto, contrae músculos especiales que activan las glándulas venenosas en la boca. El número de disparos depende de la especie, pero algunas, por ejemplo, pueden disparar veneno hasta 28 veces seguidas. Por
supuesto, será complicado matar a la víctima de esta manera, pero será suficiente para asustarla. Si el veneno de la serpiente golpea a una persona en los ojos, las consecuencias serán dolor agudo y ceguera temporal, o en el peor de los casos, permanente. Serpiente cabeza de hoja. Seguramente no sabrás dónde está la rama del árbol y dónde está la serpiente en estas imágenes. Sí, este insólito reptil, que vive exclusivamente en los bosques de Madagascar, sabe realmente cómo jugar al escondite. Entre su camuflaje se encuentra el color específico de su piel y la punta del hocico, que es muy similar a la rama de un árbol o una vaina de vainilla que crece en todas partes en Madagascar. La mayor parte del tiempo este reptil se la pasa merodeando entre las ramas y esperando pacientemente a su presa. Las víctimas más comunes son aves pequeñas, ranas, lagartos y roedores. Serpientes flotantes. Ya hemos descubierto que las serpientes pueden vivir en la arena, en los arbustos e incluso en los árboles, pero hay más de 50 serpientes marinas en la naturaleza. Se alimentan principalmente de peces, que se encuentran en grietas estrechas de los arrecifes con la ayuda de sus delgadas y ágiles cabezas. Cuando la visibilidad es pobre, estas serpientes dependen de su agudo sentido del olfato para rastrear a la víctima. Curiosamente, la anatomía de las serpientes flotantes y terrestres es muy diferente entre sí. Por ejemplo, la cola de las serpientes flotantes es más plana por los lados, el número de escamas abdominales es mucho menor y el pulmón derecho sirve como una vejiga natatoria. Estas serpientes se comen a su presa completamente después de derrotarla con la ayuda de dientes venenosos. Y debido a que los peces son menos sensibles al veneno de serpiente, las serpientes flotantes suelen ser particularmente tóxicas. Su veneno conduce a la parálisis instantánea del centro respiratorio y a la muerte rápida de la víctima. Estos reptiles flotantes se encuentran principalmente en las aguas tropicales del Océano Índico, el Océano Pacífico y el Mar Rojo, así como en las aguas dulces de algunos ríos. Corredor azul. En los años 70 del siglo pasado, en algunos países del mundo, ganaron popularidad los dibujos animados sobre la serpiente azul, rodados por un importante estudio cinematográfico estadounidense. El personaje principal se hacía llamar la serpiente más rápida de todo el hemisferio norte, y su principal oponente era un escarabajo japonés, que causaba muchos problemas al pobre reptil. Seguramente pensaste que el color azul de la serpiente animada era un invento de los artistas de animación infantil, pero estos reptiles existen en la naturaleza y viven exclusivamente en Norteamérica, o mejor dicho, en ciertos estados de los Estados Unidos. Anteriormente el corredor azul habitaba también en Canadá, pero hace más de 10 años que nadie lo ve. Las dos características principales que distinguen al corredor azul son su color cósmico brillante y su increíble velocidad. Estos reptiles no son venenosos, cazan animales pequeños como la mayoría de las serpientes de este tamaño y son especialmente cuidadosos, evitando las áreas habitadas por humanos. Desgraciadamente, a pesar de ello, el corredor azul está oficialmente en peligro de extinción. Serpiente liana verde. Estos reptiles inusuales son capaces de fingir ser una liana y lo hacen de manera tan virtuosa que no dejan al oponente con una sola oportunidad de escapar. Al mismo tiempo, el grosor de esta serpiente supera por poco el diámetro de un lápiz normal, mientras que su longitud es de un par de metros en promedio. Las serpientes liana verde suelen vivir en los árboles e imitan habitualmente el balanceo de las ramas, moviéndose lentamente sobre ellas. Espera a las presas camuflada. Normalmente se trata de lagartijas, roedores de árboles e incluso pequeños pájaros. Otra característica de esta especie es su cabeza afilada. Por cierto, en la India, donde vive principalmente, algunas personas todavía creen en un mito terrible. Según la leyenda, la cabeza de esta serpiente puede cegar a un hombre, perforándole los ojos. Por supuesto, no es verdad. El máximo daño que puede hacer a la gente es atacarla con su veneno. Sin embargo, no es potencialmente mortal, y es probable que solo cause inflamación que desaparecerá en unos pocos días. Y algo más, estos reptiles tienen la llamada visión binocular, es decir, la capacidad de ver claramente la imagen de un objeto con ambos ojos, a pesar de su ubicación. Serpiente más grande del mundo.
Y finalmente hablaremos de la serpiente más grande del mundo, la pitón reticulada. Pesan mucho más que una persona y comen animales de tamaño increíble, por ejemplo, un cocodrilo. Un ejemplar promedio puede alcanzar los 7 metros de largo y pesar hasta 100 kilos, aunque estas cifras son muy aproximadas. De hecho, en diferentes años, científicos e investigadores han registrado especímenes de esta serpiente de tamaño anormal. Algunos de ellos supuestamente pueden pesar hasta 200 kilogramos. Las pitones reticuladas son comunes en los países asiáticos, desde Bangladesh hasta Filipinas. Aunque no son venenosas, esta especie de reptil afecta a un gran número de animales. Además de reptiles, roedores y aves, la dieta de las pitones reticuladas incluye monos y pequeños ungulados, y a menudo incluso ganado como cabras y cerdos. Y en algunos casos, el peso de la víctima puede ser de varias decenas de kilogramos. Después de estos festines, la pitón puede digerir la comida durante meses y prescindir de otros alimentos. Por cierto, en el sudeste asiático, la carne de pitón es una parte integral de la cocina nacional. Sí, los residentes de estos países realmente creen que la carne de pitón ayuda a preservar la juventud y a mejorar el estado de la piel. También se considera un producto tónico. Además, la piel de pitón se ha utilizado en la producción de zapatos y accesorios durante cientos de años. Y finalmente, la pregunta principal: ¿puede una pitón reticulada enorme atacar y tragarse a una persona? Sí, se han registrado algunos casos. Por lo general, la pitón no ataca a una presa tan grande como un adulto, porque simplemente no puede digerirlo. Sin embargo, cuando un individuo grande se encuentra a una persona de baja estatura y peso, el peligro aumenta varias veces.